Sabían que cuando Einstein revolucionó la física con su teoría de la relatividad, en realidad estaba demostrando algo que nosotros los cristianos habíamos sostenido durante siglos? Que el universo es mucho más misterioso y paradójico de lo que el materialismo del siglo XIX se atrevía a imaginar. Mientras los periódicos celebraban la muerte de la religión por los avances científicos, yo veía exactamente lo contrario. Cada nueva complejidad descubierta por la ciencia moderna apuntaba no hacia un universo mecánico y sin alma, sino hacia el misterio infinito que llamamos Dios. La gran ironía de nuestro tiempo es que los mismos científicos que proclaman haber liberado a la humanidad de las supersticiones religiosas han creado las teorías más místicas y aparentemente imposibles que jamás hayan existido. Einstein nos dice que el tiempo se dilata, que la masa se convierte en energía, que la gravedad curva el espacio mismo. Y sin embargo, cuando los cristianos hablamos de transubstanciación o de la Trinidad, somos nosotros los acusados de creer en imposibilidades. Esta no es una batalla entre fe y ciencia, como pretenden hacernos creer. Es una batalla entre dos tipos de fe, la fe materialista que insiste en que solo existe lo que puede medir, y la fe cristiana que reconoce que el misterio es la puerta hacia la verdad más profunda. Einstein, sin saberlo quizás, estaba del lado de los místicos cuando nos mostró que la realidad física es infinitamente más extraña que nuestros sentidos nos sugieren. Hoy exploraremos por qué el conflicto entre ciencia y religión es una fabricación moderna, como los mayores científicos han sido paradójicamente los más místicos, y por qué cada avance científico genuino nos acerca más, no menos, al reconocimiento de lo trascendente. Prepárense para descubrir que la ciencia moderna, lejos de destruir la fe, es su aliado más inesperado en la gran aventura de comprender la realidad. Capítulo 1. El gran malentendido del siglo XIX. Para entender por qué tantas personas creen que ciencia y fe son enemigos naturales, debemos viajar al siglo XIX, esa época peculiar en la que la humanidad se convenció de que había resuelto todos los misterios del universo. Era la era del materialismo científico triunfante, cuando algunos proclamaban que la física newtoniana había explicado todo lo que valía la pena explicar, y que solo restaba calcular las decimales. ¡Qué arrogancia tan deliciosa! Imagínense, generaciones enteras creyendo que porque podían predecir el movimiento de los planetas y calcular la velocidad de las locomotoras, habían desentrañado los secretos últimos de la existencia. Era como si alguien, después de aprender las reglas del ajedrez, proclamara que había comprendido completamente la mente humana. El problema no era la ciencia en sí misma, que siempre ha sido una empresa noble y necesaria. El problema era el cientificismo, esa extraña superstición que confunde el método científico con una filosofía completa de la vida. Los cientificistas del siglo XIX cometieron el error más básico del pensamiento humano, confundieron el mapa con el territorio, la descripción con la realidad, la herramienta con la verdad total. Cuando Darwin publicó su teoría de la evolución, los materialistas se regocijaron pensando que habían encontrado la explicación definitiva de la vida sin necesidad de un creador. Pero se olvidaron de una pregunta fundamental: ¿por qué existe algo capaz de evolucionar en primer lugar? Explicar cómo cambian las especies no explica por qué existe la vida, del mismo modo que explicar cómo funciona un reloj no explica por qué existe el tiempo. La verdadera tragedia del siglo XIX no fue que la ciencia avanzara demasiado rápido, sino que la filosofía se quedó peligrosamente atrás. Mientras los científicos hacían descubrimientos genuinos sobre el funcionamiento del mundo natural, los filósofos materialistas sacaban conclusiones precipitadas sobre la naturaleza última de la realidad, como si conocer la química del cerebro explicara automáticamente la naturaleza del pensamiento, o como si entender la física del sonido explicara por qué existe la música. Los cristianos de la época cometimos también nuestros errores, debo admitirlo. Algunos de nosotros reaccionamos con temor innecesario ante descubrimientos que, bien entendidos,
solo confirmaban la grandeza del Creador. Nos aferramos a interpretaciones literales de textos que nunca pretendieron ser tratados de geología, en lugar de celebrar que cada nueva complejidad descubierta en la naturaleza revelaba una inteligencia más sutil y maravillosa detrás de la creación. Pero la respuesta correcta no era rechazar la ciencia genuina, sino rechazar las conclusiones filosóficas y legítimas que algunos pretendían derivar de ella. La ciencia puede decirnos cómo funciona el universo, pero no puede decirnos por qué existe, para qué sirve o qué significa. Estas son preguntas que trascienden el método científico, y pretender responderlas solo con datos empíricos es tan absurdo como intentar medir el amor con un termómetro. El gran malentendido del siglo XIX fue creer que el conocimiento científico y el conocimiento religioso compiten por el mismo territorio, cuando en realidad se complementan como dos formas distintas pero igualmente válidas de aproximarse al misterio de la existencia. La ciencia nos dice cómo, la fe nos dice por qué y para qué. La ciencia describe los mecanismos, la fe revela el propósito. La ciencia mapea el territorio, la fe nos dice hacia dónde caminar. Capítulo 2. Einstein y el retorno del misterio. Y entonces llegó Einstein, ese físico de cabello alborotado que, sin pretenderlo, destruyó para siempre la confianza materialista en un universo mecánico y predecible. Con sus teorías de la relatividad, Einstein no solo revolucionó la física, revolucionó nuestra comprensión de lo que significa conocer la realidad. De repente, el universo clockwork del siglo XIX se reveló como una ilusión, y en su lugar apareció algo mucho más misterioso, paradójico y, me atrevo a decir, místico. Consideremos las implicaciones de la relatividad especial. El tiempo no es absoluto, sino que depende de la velocidad del observador. Dos eventos que son simultáneos para una persona pueden no serlo para otra que se mueve a diferente velocidad. ¿Qué concepto más extraordinario? Durante siglos, los materialistas habían insistido en que solo era real lo que todos podían medir objetivamente. Ahora resulta que la misma medición del tiempo depende de quien está midiendo. La relatividad general fue aún más radical. Nos dijo que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, sino una curvatura del espacio-tiempo mismo. El espacio, esa nada aparente en la que existen las cosas, resulta que no es nada en absoluto, sino algo que puede doblarse, estirarse y contraerse. La materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio curvado le dice a la materia cómo moverse. Si esto no es poesía pura, no sé qué lo es. Pero Einstein fue solo el comienzo. La mecánica cuántica llevó el misterio aún más lejos. Los físicos cuánticos nos dijeron que las partículas fundamentales no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, que pueden estar en múltiples estados simultáneamente, que pueden influirse instantáneamente a través de distancias galácticas. Niels Bohr llegó a afirmar que quien no se sintiera perturbado por la mecánica cuántica simplemente no la había entendido. ¿Ven la deliciosa ironía? Los mismos científicos que habían prometido eliminar el misterio del universo terminaron descubriendo que el misterio es mucho más profundo de lo que cualquier místico medieval había imaginado jamás. Los materialistas del siglo XIX ridiculizaban a los cristianos por creer en la Trinidad. Pero ahora los físicos hablan seriamente de partículas que son ondas, de gatos que están vivos y muertos simultáneamente, de universos paralelos donde todas las posibilidades se realizan. Einstein mismo nunca fue materialista en el sentido crudo del término. Su famosa frase «Dios no juega a los dados» no era expresión de ateísmo, sino de una profunda intuición de que debe haber un orden inteligible detrás de la aparente aleatoriedad cuántica. Cuando decía que quería conocer los pensamientos de Dios, estaba expresando la aspiración más noble de toda empresa científica genuina, descubrir la racionalidad que subyace a la realidad. El propio Einstein reconoció que sus descubrimientos apuntaban hacia algo que trasciende lo meramente físico.
En sus propias palabras, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esta frase contiene toda una filosofía. Si el universo fuera meramente material, resultado de colisiones accidentales de átomos ciegos, ¿por qué debería ser inteligible para nuestras mentes? El hecho de que podamos entender matemáticamente las leyes de la naturaleza sugiere una afinidad profunda entre la racionalidad humana y la racionalidad cósmica. La física moderna nos ha enseñado algo que los antiguos sabían intuitivamente, que la realidad es infinitamente más rica, más paradójica y más misteriosa de lo que nuestros sentidos nos sugieren. Cada avance científico, lejos de simplificar el universo, revela nuevas capas de complejidad y belleza. El cosmos no es una máquina gigante, sino algo mucho más parecido a un pensamiento gigante, una sinfonía de relaciones matemáticas que apunta hacia una mente suprema que piensa el universo a la existencia. Capítulo 3. La falacia del conflicto inevitable. Una de las supersticiones más persistentes de nuestro tiempo es la idea de que ciencia y religión están condenadas a un conflicto eterno, como dos ejércitos enfrentados en una batalla cósmica por el alma humana. Esta narrativa dramática vende muchos libros y genera debates apasionados, pero tiene un pequeño problema: es completamente falsa. La historia real de la relación entre fe y ciencia es una historia de colaboración, no de conflicto. Consideremos los hechos históricos que los propagandistas del conflicto prefieren ignorar. La revolución científica moderna nació en el corazón de la Europa cristiana, alimentada por la convicción bíblica de que el universo era racional y ordenado porque había sido creado por un Dios racional. Copérnico era canónigo católico. Kepler era un luterano devoto que veía sus leyes planetarias como pensamientos de Dios. Newton escribió más sobre teología que sobre física, y Mendel era un monje agustino. ¿Es casualidad que la ciencia moderna floreciera precisamente en una cultura impregnada de cristianismo? Por supuesto que no. El cristianismo proporcionó los presupuestos filosóficos necesarios para que la empresa científica fuera posible: la fe en la racionalidad del cosmos, la convicción de que la naturaleza opera según leyes inteligibles, la creencia de que la mente humana es capaz de descubrir esas leyes porque ha sido creada a imagen del Creador. Las culturas paganas antiguas, por brillantes que fueran en muchos aspectos, nunca desarrollaron ciencia experimental en el sentido moderno. ¿Por qué? Porque sus cosmologías no proporcionaban la base conceptual necesaria. Si el universo es eterno y cíclico, ¿para qué investigar sus orígenes? Si los dioses son caprichosos y las fuerzas naturales son personales, ¿para qué buscar leyes universales? Si la materia es ilusoria o malvada, ¿para qué estudiarla empíricamente? El cristianismo cambió todo esto. Al proclamar que el mundo material había sido creado por un Dios bueno y racional, dignificó el estudio de la naturaleza como una forma de conocer a Dios a través de sus obras. Al insistir en que el tiempo es lineal y la historia tiene propósito, hizo del cambio y el progreso conceptos inteligibles. Al enseñar que los seres humanos son co-creadores con Dios, validó la investigación científica como vocación sagrada. La supuesta guerra entre ciencia y religión es en gran medida una invención de polemistas del siglo XIX como John William Draper y Andrew Dickson White, quienes tenían agenda política de promover el secularismo y necesitaban crear una narrativa heroica donde la ciencia liberaba a la humanidad de la superstición religiosa. Para ello, distorsionaron episodios históricos complejos como el caso Galileo, convirtiéndolos en batallas épicas entre razón y dogma. Pero la realidad es mucho más matizada. El caso Galileo, por ejemplo, no fue un conflicto entre ciencia y fe, sino entre diferentes interpretaciones científicas de datos ambiguos, complicado por personalidades difíciles, política eclesiástica y el contexto de las guerras religiosas europeas. Muchos eclesiásticos apoyaban a Galileo, y sus principales oponentes eran otros académicos, no teólogos.
La Iglesia había adoptado anteriormente las innovaciones de Copérnico sin mayor problema. Es irónico que en nuestro tiempo, cuando la física nos habla de dimensiones adicionales, universos paralelos y partículas que se comportan como ondas de probabilidad, algunos sigan insistiendo en que la ciencia ha demostrado la falsedad de lo sobrenatural. Como si la naturaleza misma no fuera ya suficientemente sobrenatural. Como si no fuera milagroso que existan leyes matemáticas que gobiernan el cosmos, o que la mente humana sea capaz de descubrirlas. La verdadera incompatibilidad no es entre ciencia y religión, sino entre ciencia y cientificismo, entre investigación genuina y dogmatismo materialista. La ciencia auténtica mantiene la humildad ante el misterio, el cientificismo pretende haber explicado todo lo importante. La ciencia reconoce sus limitaciones metodológicas, el cientificismo las niega. La ciencia está abierta a la maravilla, el cientificismo la reduce a mera función cerebral. Capítulo 4. Los límites heroicos del método científico. Hay algo profundamente heroico en reconocer los límites de nuestros propios métodos, y la ciencia en su forma más noble siempre ha mostrado esta virtud heroica. Los grandes científicos comprenden que el método experimental, por poderoso que sea, tiene fronteras definidas más allá de las cuales no puede aventurarse sin dejar de ser ciencia para convertirse en especulación filosófica. El método científico es brillante para responder preguntas del tipo ¿cómo?, pero permanece mudo ante preguntas del tipo ¿por qué?, en su sentido más profundo. Puede decirnos cómo funciona la fotosíntesis, pero no puede decirnos por qué debería existir algo capaz de convertir luz solar en vida. Puede mapear cada conexión neuronal del cerebro, pero no puede explicar por qué debería existir algo que experimenta subjetividad. Puede calcular la edad del universo, pero no puede decirnos por qué debería existir un universo en lugar de nada. Estas limitaciones no son defectos del método científico, son características inherentes que definen su naturaleza y preservan su integridad. La ciencia se centra deliberadamente en lo mensurable, lo repetible, lo predecible. Esto la hace inmensamente poderosa dentro de su dominio apropiado, pero también significa que vastas regiones de la experiencia humana quedan necesariamente fuera de su alcance. Consideremos el problema de la conciencia, ese fenómeno más íntimo y evidente de nuestra existencia. Puedo medir las ondas cerebrales asociadas con el pensamiento, pero no puedo medir el pensamiento mismo. Puedo observar las correlaciones neurológicas de la experiencia del color rojo, pero no puedo observar la experiencia misma del rojo. La ciencia puede cartografiar el cerebro con precisión exquisita, pero no puede tocar siquiera el borde del misterio de por qué existe algo que es como algo ser consciente. Los materialistas más honestos reconocen este problema. El filósofo David Chalmers lo llamó el problema difícil de la conciencia, y difícil es un eufemismo considerable. No es simplemente difícil, es imposible en principio para cualquier método que se limite a lo objetivo explicar la realidad más fundamental de lo subjetivo. Es como intentar capturar un arco iris con una red de pescar. O consideremos la cuestión del significado y los valores. La ciencia puede decirnos que ciertos comportamientos contribuyen a la supervivencia evolutiva, pero no puede decirnos si la supervivencia es buena o si deberíamos valorarla. Puede describir las consecuencias de diferentes acciones morales, pero no puede decirnos qué acciones son genuinamente morales. Puede analizar las bases químicas del amor, pero no puede decirnos si el amor es real o si vale la pena perseguirlo. Einstein lo expresó perfectamente: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. La ciencia proporciona conocimiento sobre el funcionamiento del mundo, la religión proporciona sabiduría sobre el propósito del mundo. La ciencia nos da poder, la religión nos da dirección. La ciencia revela medios, la religión revela fines. Los científicos más grandes han entendido intuitivamente esta complementariedad. Max Planck, fundador de la teoría cuántica,
declaró: la ciencia y la religión no están en antagonismo, sino que se necesitan mutuamente para completar el pensamiento del hombre. Werner Heisenberg observó que el primer trago de la copa de las ciencias naturales hace ateo, pero en el fondo de la copa espera a Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más profundamente investigamos la naturaleza, más nos enfrentamos con misterios que apuntan más allá de lo meramente físico. Las constantes fundamentales del universo están ajustadas con una precisión que desafía cualquier explicación materialista. La información codificada en el ADN presupone un sistema de significado que trasciende la química. La elegancia matemática de las leyes naturales sugiere una mente que piensa matemáticamente. El científico genuino, enfrentado con estos misterios, mantiene la humildad ante lo desconocido. Reconoce que sus instrumentos, por sofisticados que sean, pueden estar detectando los ecos de una realidad que los trasciende infinitamente. Es el pseudocientífico, el ideólogo disfrazado de investigador, quien insiste en que lo que no puede medir simplemente no existe. Capítulo 5. La matemática como lenguaje divino. Existe un fenómeno tan extraordinario en el corazón de la empresa científica que, si no estuviéramos tan acostumbrados a él, nos dejaría pasmados de asombro cada día. El universo habla matemáticas. No solo podemos describir matemáticamente los fenómenos naturales, las matemáticas parecen ser el lenguaje nativo de la realidad física, como si el cosmos mismo hubiera sido pensado en ecuaciones antes de ser creado en materia. Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, llamó a esto la eficacia irrazonable de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué irrazonable? Porque si el universo fuera simplemente el resultado de colisiones aleatorias de partículas sin propósito, no habría razón para esperar que obedeciera patrones matemáticos elegantes y universales. El hecho de que lo haga apunta hacia algo extraordinario en la naturaleza misma de la realidad. Consideremos algunos ejemplos asombrosos. Las órbitas planetarias siguen ecuaciones que Kepler derivó observando a Marte, pero esas mismas ecuaciones describen el movimiento de electrones alrededor del núcleo atómico. La misma constante matemática que aparece en la fórmula para el área de un círculo aparece en distribuciones de probabilidad que describen fenómenos completamente no relacionados. Los números que emergen del estudio de series infinitas aparecen espontáneamente en mecánica cuántica, relatividad general y teoría de cuerdas. Einstein quedó tan impresionado por este fenómeno que declaró: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Pero desde una perspectiva cristiana, esto no es incomprensible en absoluto. Si el universo fue creado por un Dios racional que también creó la mente humana, entonces tiene perfecto sentido que esas dos creaciones puedan comunicarse a través del lenguaje de las matemáticas. San Agustín escribió que Dios geometriza, y Galileo observó que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. No estaban hablando metafóricamente, estaban reconociendo una verdad profunda sobre la estructura de la realidad. Las matemáticas no son simplemente herramientas humanas útiles para describir el mundo, son el medio a través del cual la racionalidad divina se expresa en la creación. Esto explica por qué los grandes matemáticos han tendido a ser místicos. Para ellos, las matemáticas no son abstracciones áridas sino ventanas hacia la mente de Dios. Ramanujan hablaba de recibir fórmulas matemáticas directamente de la diosa Namahiri en sus sueños. Cantor, creador de la teoría de conjuntos infinitos, creía que estaba explorando los pensamientos de Dios sobre el infinito. Gödel, cuyo teorema de incompletitud sacudió los fundamentos de las matemáticas, era un platónico convencido de que los objetos matemáticos tenían realidad objetiva independiente de las mentes humanas. La belleza matemática es otro fenómeno que debería hacernos pensar. Los físicos utilizan regularmente criterios estéticos para evaluar teorías, buscan ecuaciones elegantes, simetrías hermosas, soluciones con gracia. Y funciona.
Las teorías matemáticamente más bellas tienden a ser las que mejor describen la naturaleza. ¿Por qué el universo debería estar construido según principios de belleza si es simplemente el resultado de procesos ciegos? Paul Dirac, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, llegó a afirmar que es más importante tener belleza en las ecuaciones que hacer que se ajusten a los experimentos. Esto parece una locura desde una perspectiva puramente materialista, pero Dirac tenía razón. La belleza matemática ha sido una guía más confiable hacia la verdad física que muchas observaciones empíricas, porque la belleza es una señal de que estamos tocando algo fundamental en la estructura de la realidad. Incluso los conceptos matemáticos más abstractos encuentran aplicaciones inesperadas en física. La geometría no euclidiana, desarrollada como ejercicio puramente teórico, resultó ser esencial para la relatividad general. La teoría de grupos, creada para resolver problemas algebraicos abstractos, se volvió fundamental para entender las partículas subatómicas. Es como si el universo estuviera esperando a que los matemáticos desarrollaran las herramientas necesarias para describirlo. Todo esto apunta hacia una conclusión extraordinaria: vivimos en un universo que no solo es racional, sino que comparte su racionalidad con nosotros. La capacidad de la mente humana para descubrir y comprender las estructuras matemáticas de la naturaleza sugiere una afinidad profunda entre la razón humana y la razón cósmica, una afinidad que tiene perfecto sentido si ambas proceden de la misma fuente divina. Capítulo 6. El misterio cuántico y la realidad espiritual. Si alguien me hubiera dicho hace un siglo que los físicos del futuro hablarían seriamente de partículas que existen en múltiples estados simultáneamente hasta que alguien las observa, habría pensado que estaba describiendo algún tipo de misticismo oriental, no ciencia occidental. Y sin embargo, aquí estamos. La mecánica cuántica nos ha llevado a un territorio tan extraño que hace que los misterios de la fe cristiana parezcan de sentido común por comparación. El gato de Schrödinger, ese felino conceptual que está vivo y muerto simultáneamente hasta que abrimos la caja, se ha convertido en el símbolo de una nueva era en la que la ciencia misma reconoce que la realidad es infinitamente más paradójica de lo que nuestro sentido común sugiere. Los físicos cuánticos han tenido que inventar palabras como superposición y entrelazamiento para describir fenómenos que desafían toda lógica materialista tradicional. Consideremos el entrelazamiento cuántico, ese fenómeno que Einstein llamó despectivamente acción fantasmal a distancia. Dos partículas pueden estar tan conectadas que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal que viaje entre ellas, no hay mecanismo físico discernible. Simplemente están unidas de una manera que trasciende el espacio y el tiempo. Si esto no es un milagro, no sé qué criterio estamos usando para definir lo milagroso. O consideremos el principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión absoluta. No es que nuestros instrumentos sean imperfectos, es que la realidad misma, en su nivel más fundamental, es intrínsecamente incierta. Las partículas no tienen propiedades definidas independientemente de la observación, las propiedades emergen en el acto mismo de medir. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? Significa que el materialismo clásico, esa filosofía que insiste en que solo existe lo que es sólido, mesurable y predecible, ha sido demolido por la propia ciencia que supuestamente lo apoyaba. El nivel más fundamental de la realidad física resulta ser no físico en cualquier sentido ordinario del término. Los físicos cuánticos han tenido que desarrollar interpretaciones cada vez más extrañas para dar sentido a sus descubrimientos. La interpretación de muchos mundos sugiere que todas las posibilidades cuánticas se realizan en universos paralelos. La interpretación transaccional propone que las partículas envían señales hacia atrás en el tiempo. La interpretación de información cuántica sugiere que la información, no la materia,
es el constituyente fundamental de la realidad. Cada una de estas interpretaciones nos aleja más del materialismo ingenuo y nos acerca a algo que suena suspiciosamente espiritual. Si la información es más fundamental que la materia, no estamos hablando de algo muy parecido a lo que tradicionalmente llamamos mente o espíritu. Si las posibilidades son tan reales como las actualidades, ¿no estamos reconociendo dimensiones de la realidad que trascienden lo meramente físico? El físico cuántico Henry Stapp observó que la mecánica cuántica necesita la conciencia. El papel del observador en determinar la realidad cuántica ha llevado a algunos científicos a concluir que la conciencia no es un subproducto accidental de procesos cerebrales, sino un aspecto fundamental del cosmos mismo. La mente no emerge de la materia emerge de algo más fundamental que incluye la mente. Esto no significa que debamos adoptar acríticamente cualquier interpretación mística de la mecánica cuántica. Hay mucha pseudociencia que abusa de conceptos cuánticos para apoyar ideas sin fundamento. Pero sí significa que la ciencia misma nos ha llevado a un punto donde las viejas certezas materialistas ya no son sostenibles. La lección más profunda de la mecánica cuántica es que la realidad es fundamentalmente relacional. Las partículas no tienen propiedades independientes, solo tienen propiedades en relación con observadores y sistemas de medición. Esto resuena profundamente con la comprensión cristiana de que toda realidad es fundamentalmente relacional porque procede de un Dios que es Trinidad, es decir, relación perfecta en sí mismo. En lugar de eliminar el misterio, la ciencia moderna lo ha multiplicado exponencialmente. Hemos pasado de un universo máquina a un universo mente, de un cosmos mecánico a un cosmos que parece más una sinfonía de información consciente. Los físicos cuánticos, sin pretenderlo, se han convertido en los místicos más sofisticados de nuestra era. Capítulo 7. La convergencia inesperada. Y aquí llegamos a la conclusión más deliciosa de toda esta aventura intelectual, después de siglos de supuesto conflicto. Ciencia y fe están convergiendo hacia una visión del universo que habría hecho sonreír a los místicos medievales. La imagen del cosmos que emerge de la física del siglo XXI es más parecida a la cosmología de Santo Tomás de Aquino que a la máquina newtoniana del siglo XVIII. Los científicos modernos nos hablan de un universo que tuvo un comienzo definido en el tiempo, exactamente como enseña el Génesis. La cosmología del Big Bang, inicialmente resistida por muchos científicos precisamente porque sonaba demasiado bíblica, es ahora ortodoxia científica. El universo no es eterno y sin propósito, tuvo un momento de creación que los físicos llaman singularidad inicial y que suena sorprendentemente parecido a Fiat Lux. Más extraordinario aún, este universo resulta estar finamente ajustado para permitir la existencia de vida consciente. Las constantes fundamentales de la física están calibradas con una precisión que desafía cualquier explicación materialista. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, no existirían átomos complejos. Si la constante cosmológica variara mínimamente, el universo se habría expandido demasiado rápido o colapsado demasiado pronto para formar galaxias. Los físicos han acuñado el término principio entrópico para describir esta extraordinaria coincidencia de condiciones que hacen posible la vida. Algunos han propuesto multiversos infinitos para explicar estadísticamente nuestro universo improbablemente favorable. Pero como observó el astrónomo Fred Hall, quien originalmente acuñó el término Big Bang en tono despectivo, una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física. La biología molecular ha revelado complejidades en los organismos vivos que habrían sido inimaginables para Darwin. El código genético no es simplemente química compleja, es información genuina, tan real como el software de una computadora pero infinitamente más sofisticado. Una sola célula bacteriana contiene más información procesable que toda la Internet humana. ¿Cómo surgió tal información sin una fuente inteligente?
Los científicos han identificado lo que Michael Biggs llama complejidad irreductible en sistemas biológicos que no podrían haber evolucionado gradualmente porque solo funcionan cuando todas sus partes están presentes simultáneamente: el motor flagelar bacteriano, el sistema de coagulación sanguínea, el ojo humano. Todos muestran el tipo de diseño integrado que asociamos con ingeniería inteligente. Incluso la neurociencia, esa disciplina que prometía reducir la mente a mera actividad cerebral, se encuentra con misterios que apuntan más allá del materialismo. La plasticidad neuronal sugiere que la conciencia puede influir en la estructura física del cerebro. Los estudios de experiencias cercanas a la muerte revelan conciencia detallada durante estados de actividad cerebral mínima. La investigación sobre meditación muestra que la práctica espiritual produce cambios cerebrales mensurables. Todo converge hacia una visión del universo como expresión de una inteligencia suprema que trasciende pero incluye lo material. No es el Dios de los vacíos que los materialistas ridiculizan, sino el Dios de la plenitud que la ciencia misma está descubriendo. Cada nuevo nivel de complejidad revelado por la investigación científica apunta hacia una fuente de orden, información y propósito. Los grandes científicos de nuestra era lo reconocen. Stephen Hawking, a pesar de su agnosticismo personal, escribió: "Si encontráramos una teoría completa del universo, sería el triunfo último de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios". Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, declaró que el ADN es el lenguaje de Dios. Freeman Dyson observó que cuanto más examino el universo y estudio los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo debe haber sabido, en algún sentido, que íbamos a venir. La convergencia no significa que ciencia y fe se fusionen en una sola cosa, sino que reconocen su complementariedad esencial. La ciencia proporciona el cómo con precisión creciente, la fe proporciona el por qué con claridad creciente. Juntas, pintan un retrato del cosmos como aventura espiritual gigantesca, un proceso creativo divino en el que tenemos el privilegio de participar como co-investigadores y co-creadores. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestra exploración, pero como en toda buena aventura intelectual, el final es realmente un comienzo. Hemos visto cómo la ciencia moderna, lejos de destruir la fe, ha removido las supersticiones materialistas que la oscurecían, revelando un universo que prácticamente grita la existencia de su creador. La batalla entre Einstein y Chesterton nunca existió realmente, porque ambos estaban del mismo lado, el lado del misterio, la maravilla y la búsqueda humilde de la verdad. Einstein buscaba conocer los pensamientos de Dios a través de las ecuaciones de la física. Nosotros los cristianos buscamos conocer esos mismos pensamientos divinos a través de la revelación y la experiencia espiritual. No somos enemigos, somos colaboradores en la gran empresa humana de comprender la realidad. La física cuántica nos ha enseñado que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que el materialismo del siglo XIX podía imaginar. La cosmología moderna nos ha mostrado un cosmos que tuvo un comienzo y está finamente ajustado para la vida. La biología molecular ha revelado información y diseño en niveles que desafían cualquier explicación puramente materialista. Todo apunta hacia una inteligencia que trasciende pero incluye la naturaleza. Los científicos más grandes han reconocido siempre esta convergencia. No han visto su investigación como guerra contra Dios, sino como exploración reverente de la obra divina. Han entendido que cada ecuación descubierta, cada ley natural revelada, cada misterio desentrañado, nos acerca más al reconocimiento de que vivimos en un universo pensado a la existencia por una mente infinita. La verdadera batalla de nuestro tiempo no es entre ciencia y fe, sino entre humildad y arrogancia, entre maravilla y reduccionismo, entre la apertura al misterio y la pretensión de haberlo explicado todo.
Los materialistas dogmáticos han perdido esta batalla porque la propia ciencia que invocaban como aliada ha revelado un universo demasiado misterioso para sus categorías estrechas. Que esta reflexión les inspire a abrazar tanto la investigación científica como la búsqueda espiritual como aspectos complementarios de la misma aventura humana fundamental, el deseo de conocer la verdad sobre nosotros mismos y nuestro lugar en este cosmos extraordinario. Porque al final, tanto el laboratorio como el altar son lugares donde el ser humano se encuentra con el misterio que lo trasciende y lo define. La ciencia sin fe está ciega al propósito, la fe sin ciencia está ciega a los mecanismos. Pero ciencia y fe juntas nos ofrecen visión estereoscópica de la realidad. Podemos ver tanto cómo funciona el universo como por qué existe, tanto los medios como los fines, tanto la mecánica como el significado. Y en esa visión completa encontramos no conflicto, sino la armonía más bella, la sinfonía de una creación que declara la gloria de su creador a través de cada ley natural descubierta y cada misterio preservado. Que Dios los bendiga en su búsqueda de la verdad, sabiendo que toda verdad genuina, ya sea descubierta en el laboratorio o revelada en la oración, procede de la misma fuente divina y nos conduce hacia el mismo destino, el encuentro gozoso con aquel que es la verdad misma.